Porque no soy pacifista. La cuestión es si servir en una guerra por orden de la sociedad civil a la que pertenecemos es una acción perversa, una acción moralmente indiferente o una acción moralmente obligatoria. Cuando nos preguntamos cómo dirimir esta cuestión, estamos planteando otra cuestión mucho más general: cómo determinar qué es lo correcto y qué no lo es. La respuesta habitual suele ser que decidimos haciendo uso de nuestra conciencia. Pero es probable que hoy nadie piense en la conciencia como una facultad independiente, igual a cualquiera de los sentidos. De hecho, no se puede considerar así. Porque una facultad autónoma como es un sentido no puede someterse a discusión, no puedes convencer a nadie de que vea verde el mar si lo ve azul. La discusión, sin embargo, puede hacer variar la conciencia, y, si no lo creen así, no me habrían pedido que viniera aquí para discutir con ustedes la moralidad de obedecer la ley civil cuando nos dice que sirvamos en la guerra. Así pues, la conciencia se refiere a la totalidad del hombre implicado en un asunto concreto. No obstante, también en este sentido la conciencia posee dos significados. Puede significar a. La presión que percibe un hombre sobre su voluntad para hacer lo que considera correcto, b. Su juicio acerca del contenido de lo que es correcto o no lo es. En el sentido a. Siempre hay que seguir a la conciencia. Es la soberana del universo y, si tuviese fuerza como tiene derecho, regiría al mundo de manera absoluta. No hay que discutirla, sino obedecerla, y hasta cuestionarla es incurrir en culpa. Pero en el sentido b. Se trata de un asunto muy diferente. La gente puede confundir lo que es correcto y lo que no lo es, la mayoría de la gente lo confunde en uno u otro grado. ¿Qué medios hay para corregir los errores cometidos en este sentido? En este punto la analogía más útil es la de la razón, y con razón no me refiero a alguna facultad independiente, sino, una vez más, al hombre en su totalidad juzgando, y, en este caso, no juzgando lo que es bueno o malo, sino lo verdadero o lo falso. Cualquier proceso de razonamiento implica tres elementos. Primero, la percepción de los hechos sobre los que se va a razonar. Estos hechos son percibidos bien a través de nuestros propios sentidos, bien a través de la información recibida de otras mentes, es decir, el material nos lo proporcionan o bien la experiencia, o bien la autoridad. No obstante, la experiencia de cada hombre es tan limitada que la fuente más común suele ser la segunda: de cada 100 hechos sobre los que razonar, 99 dependen de la autoridad. Segundo, existe el acto sencillo y directo de la inteligencia que percibe una verdad evidente por sí misma, como cuando vemos que, si A y B son iguales a C, también son iguales entre sí. A este acto lo llamo intuición. Tercero, existe una clase de arte o de habilidad para ordenar los hechos de manera que la elaboración de una concatenación de intuiciones proporcione una prueba de la verdad o la falsedad de la tesis que estamos considerando. De este modo, en una prueba geométrica cada paso es percibido por la intuición, y no verlo así no significa solo ser un mal geómetra, sino un necio. Esa habilidad interviene ordenando el material en una serie de pasos intuitivos. No hacerlo así no necesariamente significa necedad, sino o bien falta de atención, o bien un defecto de la memoria que nos impide reunir todas las intuiciones. Por consiguiente, toda corrección de los errores de razonamiento es en realidad una corrección del primero o del tercer elemento. El segundo, el elemento intuitivo, no puede ser corregido si es erróneo, ni suministrado si se carece de él. A un hombre le puedes proporcionar hechos nuevos. Puedes inventar una prueba más simple, es decir, una concatenación más simple de verdades intuitivas. Pero, cuando te encuentras con una incapacidad absoluta de ver cualquiera de los pasos evidentes por sí mismo sobre los que se construye la prueba, no puedes hacer nada. Sin duda, esta incapacidad absoluta es mucho más rara de lo que suponemos. Cualquier profesor sabe que la gente alega constantemente que no es capaz de ver alguna inferencia evidente por sí misma, pero esa supuesta incapacidad suele ser una negativa a ver derivada de alguna pasión que quiere no ver la verdad de que se trata, o bien de la pereza que no quiere pensar nada. No obstante, cuando la incapacidad es real, no hay argumento posible. No puedes producir una intuición racional mediante el argumento, porque el argumento está supeditado a la intuición racional. La demostración se basa en eso indemostrable que es justamente lo que hay que ver. Por eso la falta de intuición es incorregible. Eso no quiere decir que no pueda ser entrenada mediante la práctica de la atención y la mortificación de las pasiones que estorban o están corrompidas por los hábitos contrarios. Pero no son susceptibles de corrección mediante el argumento. Antes de dejar el tema de la razón, hay que señalar que la autoridad no solo se combina con la experiencia para producir la materia prima, los hechos. Con frecuencia tiene que utilizarse en lugar del propio razonamiento como método para llegar a conclusiones. De todos nosotros, por ejemplo, somos pocos los que hemos seguido el razonamiento sobre el que se basan un 10% de las verdades que creemos. Las aceptamos en virtud de la autoridad de los expertos, y hacemos bien,
Porque, aunque algunas veces nos engañemos, viviríamos como salvajes si no lo hiciéramos. En la conciencia encontramos también estos tres elementos. Como en el caso anterior, los hechos proceden de la experiencia y de la autoridad. No me refiero a los hechos morales, sino a aquellos hechos relacionados con las acciones sin los cuales no podríamos plantearnos ninguna cuestión moral. No discutiríamos sobre el pacifismo si no supiéramos lo que significan la guerra y el hecho de matar, ni sobre la castidad si no hubiéramos aprendido lo que los maestros solían llamar en la escuela los hechos de la vida. En segundo lugar, están las intuiciones puras de lo que es sencillamente bueno o malo en sí mismo. En tercer lugar, está el proceso de argumentación mediante el cual ordenamos las intuiciones para convencer a un hombre de que un acto en concreto es bueno o malo. Y, finalmente, como sustituto de la argumentación está la autoridad, que le dice al hombre lo que es correcto o no, algo que el hombre no podría descubrir de otro modo, y que éste acepta si tiene buenas razones para creer que esa autoridad es más sabia y mejor que él. La principal diferencia entre la razón y la conciencia es inquietante. Y es la siguiente: si cuando reflexionamos sobre lo que es verdadero o falso las intuiciones indiscutibles sobre las que se apoya todo están expuestas a la corrupción de la pasión, están todavía mucho más expuestas, o lo están casi con total seguridad, a la corrupción cuando reflexionamos sobre lo que es bueno o malo. Porque en este caso nos estamos refiriendo a una acción que debemos realizar o no realizar aquí y ahora. Y no estaríamos reflexionando sobre esa acción si no tuviéramos el deseo de realizarla o de no realizarla, de manera que en esta esfera nos hallamos condicionados desde un principio. De ahí que el valor de la autoridad a la hora de evaluar, e incluso de descartar, nuestra actividad es mucho mayor en esta esfera que en la de la razón. De ahí también que los seres humanos tengamos que ser entrenados en la obediencia a las intuiciones morales casi antes de tenerlas, y varios años antes de disponer de razón para someterlas a discusión, si no, estarán corrompidas antes de que llegue el momento de discutirlas. Estas intuiciones morales básicas de la conciencia son el único elemento que no podemos someter a discusión. Si puede existir una diferencia de opinión que no demuestre que una de las partes es moralmente anormal, entonces no es una intuición. Las preferencias por la voluntad de amar antes que por la de odiar, o por la felicidad antes que por la desgracia son básicas. Existen personas tan corrompidas que han perdido hasta estas preferencias, igual que hay personas incapaces de ver hasta la prueba más simple, pero por lo general se puede decir que son la voz de la humanidad, y son indiscutibles. Y es aquí donde empieza el problema: la gente reclama constantemente este estatus de indiscutible e incontestable para juicios morales que en realidad no son en absoluto intuiciones, sino consecuencias remotas o aplicaciones particulares de esas intuiciones fácilmente susceptibles de discusión, ya que puede que las consecuencias se hayan extraído de forma ilógica o que la aplicación sea errónea. Así es como nos encontramos con fanáticos de la abstinencia que alegan poseer una intuición incontestable de que el alcohol está prohibido. Lo cierto es que no se puede poseer tal cosa. La verdadera intuición es que la salud y la armonía son buenas. En este caso existe una generalización a partir de los hechos del efecto de la embriaguez como causa de enfermedad y disputas, y quizá, si ese fanático es cristiano, existe la voz de la autoridad que dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. De ahí se concluye que es mejor no utilizar nunca algo de lo que siempre se puede abusar, una conclusión fácilmente susceptible de discusión. Finalmente, existe un proceso por el que algunas asociaciones, la arrogancia y otras cosas de este tenor convierten esa conclusión remota en algo que alguien considera indiscutible porque no quiere discutir sobre ello. Esta es, por lo tanto, nuestra primera regla de las decisiones morales. La conciencia en el sentido A, aquello que nos mueve a actuar bien, tiene una autoridad absoluta, mientras que la conciencia en el sentido B, nuestro juicio acerca de lo que está bien, es una mezcla de intuiciones indiscutibles y procesos de razonamiento o de sometimiento a una autoridad perfectamente discutibles. Y no hay nada que pueda considerarse una intuición a menos que ningún hombre de bien haya soñado jamás en dudar de ella. A quien cree sin más que la abstinencia total de alcohol o del matrimonio es obligatoria se le puede tratar igual que al que está seguro sin más de que Shakespeare no escribió Enrique VIII o de que la vacunación no es conveniente. Porque las convicciones indiscutibles solo se dan cuando tratamos lo axiomático, y estas opiniones no son axiomáticas. Por lo tanto, descarto de inicio una postura pacifista que probablemente ninguno de los presentes mantiene, pero que se podría mantener, la de quien, basándose en una intuición inmediata, afirma saber que matar a un ser humano es un mal absoluto en cualquier circunstancia. Con quien llega a esa misma conclusión a partir del razonamiento o de la autoridad se puede discutir. De quien afirma no haber llegado a ella, sino partir de ella, solo cabe decir que no puede tener la intuición que alega. Está confundiendo una opinión, o, más probablemente, una pasión, con una intuición. Naturalmente, decirle tal cosa sería una falta de consideración.
A esa persona solo le podemos decir que, si ella no es moralmente anormal, desgraciadamente lo es el resto de la raza humana, incluido lo mejor y más sabio de esa raza, y que no puede haber argumento que salve semejante abismo. Después de descartar este caso extremo, retomo la pregunta de cómo decidir en cuestiones morales. Hemos visto que todo juicio moral implica hechos, intuición y razonamiento, y, si somos lo suficientemente sabios para ser humildes, también implica cierta estima por la autoridad. Su fuerza depende de la fuerza de estos 4 factores. Por lo tanto, si concluyo que los hechos de que me estoy sirviendo son evidentes y poco discutibles, que la intuición básica es inconfundiblemente una intuición, que el razonamiento que conecta esa intuición con el juicio concreto es sólido, y que coincido, o, en el peor de los casos, no discrepo, con la autoridad, entonces puedo confiar en mi juicio moral con una confianza razonable. Y si además no veo demasiados motivos para suponer que alguna pasión haya influido secretamente en mi mente, esa confianza queda reforzada. Si, por el contrario, los hechos resultan dudosos, si la supuesta intuición no es claramente obvia para todo hombre de bien, si el razonamiento es débil y la autoridad está en mi contra, he de concluir que, probablemente, estoy equivocado. Y si además resulta que la conclusión a la que he llegado beneficia a alguna de las fuertes pasiones que hay en mí, entonces mi sospecha tendría que pasar a ser certeza moral. Con certeza moral me refiero a ese grado de certeza propio de las decisiones morales, aquí no hay que buscar una certeza matemática. Sometamos, pues, a estas pruebas el juicio siguiente: es inmoral obedecer cuando la sociedad civil a la que pertenezco me ordena servir en la guerra. En primer lugar, con respecto a los hechos. El principal hecho relevante admitido por todas las partes consiste en que la guerra es muy desagradable. La principal afirmación polémica que los pacifistas plantearían como un hecho es que las guerras siempre hacen más daño que bien. ¿Cómo determinar si es verdad? Esta afirmación forma parte de una clase de generalizaciones históricas que conllevan una comparación entre las consecuencias actuales de algún acontecimiento actual y una consecuencia que podría haberse dado si dicho acontecimiento no hubiese tenido lugar. Las guerras no hacen ningún bien implica la premisa de que, si los griegos hubiesen cedido el paso a Jerjes y los romanos a Aníbal, desde ese momento el curso de la historia quizá habría sido mejor, pero desde luego no peor de lo que ha sido realmente, implica la premisa de que un mundo mediterráneo en el que el poder cartaginés hubiera sucedido al persa habría sido al menos tan bueno, tan feliz y tan provechoso para toda la posteridad como el mundo mediterráneo actual, en el que el poder romano sucedió al griego. Lo que yo digo no es que tal opinión me parezca abrumadoramente improbable, lo que digo es que ambas opiniones son meramente especulativas, no se puede concebir modo alguno de convencer a alguien de ninguna de las dos cosas. Por otra parte, no sé si ese concepto global de lo que habría ocurrido, es decir, de unas posibilidades que no se han hecho realidad, es algo más que una técnica imaginativa para hacer un vívido relato retórico de lo que sucedió. Así pues, el que las guerras no son buenas está tan lejos de ser un hecho que a duras penas alcanza la categoría de opinión histórica. Tampoco se soluciona el asunto si hablamos de las guerras modernas. ¿Cómo determinar si el efecto global habría sido mejor o peor si en 1914 Europa se hubiera sometido a Alemania? Desde luego, es cierto que las guerras nunca hacen ni la mitad del bien que los líderes de los belicosos afirman que van a hacer. Nada hace nunca ni la mitad del bien, y quizá nada hace nunca ni la mitad del mal que se espera de ello. Y este podría ser un argumento sólido para no inflar demasiado la propaganda. Pero no es un argumento contra la guerra. Si en 1914 una Europa germanizada habría sido un mal, la guerra que evitó ese mal estuvo hasta cierto punto justificada. Calificarla de inútil porque no solucionó al mismo tiempo los problemas de los suburbios y el paro es como decirle a alguien que acaba de conseguir evitar que se lo coma un tigre: eso no sirve de nada, muchacho. El reuma no se te ha curado. Sometida a la prueba de los hechos, la postura pacifista me resulta débil. Creo que la historia está tan llena de guerras útiles como inútiles. Si todo lo que se puede alegar en contra de lo que suele presentarse como útil es la mera especulación acerca de lo que habría ocurrido, no me convence. A continuación, hablaré de la intuición. Una vez que la hemos hallado, no hay nada que discutir, solo existe el peligro de confundir con una intuición algo que en realidad es una conclusión y, por lo tanto, precisa argumentos. Lo que nosotros queremos es algo que ningún hombre de bien haya negado jamás, buscamos un cliché. Quizá la intuición pertinente sea que el amor es bueno y el odio es malo, o que ayudar es bueno y hacer daño es malo. Veamos ahora si, partiendo de esta intuición, el razonamiento nos lleva a la conclusión del pacifista. Y lo primero que constato es que la intuición no puede conducir a ninguna acción a menos que esté limitada de uno u otro modo. No podemos hacer el bien al hombre sin más, tenemos que hacer este o ese bien a este o ese hombre.
Y, si haces este bien, no puedes hacer al mismo tiempo ese, y, si se lo haces a estos hombres, no puedes hacérselo también a esos. Así que de partida la ley de la beneficencia no implica hacer algún bien a algunos hombres en algunos momentos. De ahí esas reglas que, al menos por lo que yo sé, no se han puesto nunca en duda, como la de que hay que ayudar a quien le has prometido ayuda antes que a otro, o a un bienhechor antes que a alguien que no tiene nada que reclamarte, o a un compatriota antes que a un extranjero, o a un paisano antes que a un simple compatriota. Y la mayoría de las veces eso significa ayudar a A en perjuicio de B, el cual se ahoga mientras tú subes a A al barco. Y, antes o después, implica ayudar a A ejerciendo cierto grado de violencia sobre B. Pero, cuando B se propone hacerle una jugarreta a A, debes o bien no hacer nada, desobedeciendo a la intuición, o bien ayudar a uno en detrimento del otro. Y, desde luego, a nadie le dice la conciencia que ayude a B, que es el culpable. Así pues, lo que se impone es ayudar a A. Me imagino que, hasta aquí, todos estamos de acuerdo. Si la discusión no debe llegar a una conclusión antipacifista, hay que optar por bajarse en una de estas dos paradas. Habrá que decir o bien que la violencia contra B solo es legítima si evita la muerte de otro, o que matar a una persona sí es legítimo, mientras que no lo es matar a muchas personas en el curso de una guerra. En cuanto a lo primero, coincido con la afirmación general de que es preferible ejercer sobre B menos violencia que más, siempre que sea igual de eficaz a la hora de refrenarlo e igual de bueno para todos los involucrados, incluido B, cuyo derecho es inferior a todos los demás derechos implicados, aunque no inexistente. Pero no por ello concluyo que matar a B siempre esté mal. En algunos casos, en una comunidad aislada y pequeña, por ejemplo, la muerte puede ser el único método restrictivo eficaz. En cualquier comunidad su efecto sobre la población, no solamente como método disuasorio basado en el temor, sino también como expresión de la importancia moral de determinados delitos, puede resultar valioso. Y, en cuanto a B, creo que un hombre malvado cuenta como mínimo con las mismas probabilidades de tener un buen final en la sala de ejecuciones a las pocas semanas de cometer el delito que en el hospital de la prisión 20 años más tarde. No estoy planteando argumentos para demostrar que la pena capital sea indiscutiblemente buena, solo sostengo que no es indiscutiblemente mala. Se trata de un asunto en el que los hombres de bien pueden disentir legítimamente. En cuanto a lo segundo, la postura parece mucho más clara. Que siempre se pueda ajustar cuentas de modo satisfactorio con un criminal sin la pena de muerte es discutible. Que solo con la guerra se puede evitar que a una nación entera se le quite lo que desea es incuestionable. Y es casi igual de incuestionable que la absorción de determinadas sociedades por parte de otras sociedades determinadas es un mal importante. La doctrina de que la guerra siempre es un mal mayor parece implicar una ética materialista, la creencia de que la muerte y el dolor son los mayores males que existen. Pero yo no lo creo. Creo que la aniquilación de una religión superior por parte de una religión inferior, e incluso la de una cultura secular superior por una inferior, es un mal mucho mayor. Tampoco me conmueve demasiado el hecho de que muchos de los individuos que eliminamos en la guerra sean inocentes. En cierto sentido, eso no hace la guerra peor, sino mejor. Todos los hombres mueren, y muchos de ellos miserablemente. El que dos soldados en lados opuestos, los dos con la convicción de que su propia nación tiene razón, los dos en el momento en que su egoísmo está más en el aire que nunca y su disposición al sacrificio en su punto más álgido, se maten, mutuamente, en plena batalla no me parece en absoluto una de las cosas más terribles de este mundo terrible. Naturalmente, por lo menos uno de ellos tiene que estar equivocado. Y, naturalmente, la guerra es un mal gravísimo. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es si la guerra es el mayor mal de este mundo, hasta el punto de que cualquier estado de las cosas que pueda resultar de la sumisión es sin lugar a dudas preferible. Y no veo ningún argumento verdaderamente convincente que sustente esa opinión. Otro intento de llegar a una conclusión pacifista desde la intuición es de un género más político y calculador. Si no es el mal mayor, la guerra sí es un gran mal. Por eso, a todos nos gustaría acabar con ella en la medida de lo posible. Pero toda guerra lleva a otra guerra. Por eso se debe intentar acabar con la guerra. Hemos de incrementar mediante la propaganda el número de pacifistas de cada nación hasta que sea lo suficientemente grande para disuadir a la nación de la guerra. A mí esto me parece un empeño descabellado. Solo las sociedades liberales toleran a los pacifistas. Puede que en una sociedad liberal el número de pacifistas sea lo suficientemente grande para paralizar la beligerancia del Estado, o puede que no lo sea. Si no lo es, no hemos hecho nada. Si es lo suficientemente grande, hemos entregado el Estado que tolera a los pacifistas a su vecino totalitario, que no los tolera.
El pacifismo de esta clase se encamina directamente a un mundo en el que no existirán los pacifistas. Quizá alguien se pregunte si, por débil que sea la esperanza de suprimir la guerra mediante el pacifismo, existe alguna otra esperanza. No obstante, la pregunta pertenece a un modo de pensamiento que me resulta totalmente ajeno, y que consiste en suponer que las grandes y permanentes desgracias de la vida del hombre pueden curarse si somos capaces de hallar la cura adecuada, luego procede por eliminación y concluye que lo que queda, por improbable que se demuestre como cura, aún así tiene que serlo. De ahí el fanatismo de marxistas, freudianos, eugenistas, espiritualistas, douglasistas, federalistas, vegetarianos y demás. Pero nadie me ha proporcionado certeza alguna de que nada de lo que podamos hacer erradicará el sufrimiento. Creo que las personas más eficaces son las que trabajan calladamente por objetivos concretos como la abolición del comercio de esclavos, la reforma penitenciaria, las leyes laborales o la tuberculosis, y no las que creen que pueden conseguir la justicia, la salud o la paz universales. Creo que el arte de la vida consiste en afrontar cada mal inmediato lo mejor posible. Evitar o posponer una guerra concreta mediante una política sensata, o bien acortar una campaña mediante la fuerza o la habilidad, o hacerla menos terrible empleando la clemencia con los vencidos y los civiles, resulta más útil que todas las propuestas de paz universal que se hayan hecho nunca. Igual que un dentista capaz de acabar con el dolor de muelas merece más de la humanidad que todos los hombres que creen disponer de una estrategia para producir una raza totalmente sana. No encuentro, por lo tanto, ninguna razón clara y convincente para inferir del principio general de beneficencia la conclusión de que tengo que desobedecer si la autoridad legítima me llama a ser soldado. Paso ahora a considerar la autoridad. La autoridad es específica o general, y es también humana o divina. La autoridad humana específica de la que dependo en esta cuestión es la de la sociedad a la que pertenezco. Con su declaración de guerra, dicha sociedad ha tomado en este caso concreto una decisión contraria al pacifismo, y, en general, se ha decantado durante siglos en contra del pacifismo a través de sus instituciones y su práctica. Si soy pacifista, me sitúo en contra de Arturo y de Alfredo el Grande, de Isabel y de Cromwell, de Walpole y de Burke. Me sitúo en contra de mi universidad, de mi colegio y de mis padres. Me sitúo en contra de la literatura de mi país y ya no puedo abrir las páginas de Beowulf, ni de Shakespeare, ni de Johnson o de Wordsworth sin que me lo reprochen. Naturalmente, la autoridad de Inglaterra no es definitiva. Pero existe una diferencia entre una autoridad concluyente y una autoridad carente de peso. Los hombres pueden disentir respecto al peso que se debe conceder a la autoridad prácticamente unánime de Inglaterra. Lo que me interesa ahora no es valorarla, sino señalar que, sea cual sea su peso, está en contra del pacifismo. Y, por supuesto, mi deber de tener en cuenta esa autoridad se ve reforzado por el hecho de estar en deuda con esa sociedad debido a mi nacimiento y mi formación, a la educación que me ha permitido convertirme en pacifista y a las leyes tolerantes que me permiten seguir siéndolo. Esto en cuanto a la autoridad humana específica. El veredicto para la autoridad humana general es igual de claro. Desde los albores de la historia hasta el hundimiento del Charles P., el mundo se hace eco de la alabanza a la guerra justa. Para ser un pacifista tengo que discrepar de Homero y Virgilio, de Platón y Aristóteles, de Zaratustra y del Bhagavad Gita, de Cicerón y Montaigne, de Islandia y Egipto. Desde esta perspectiva, casi estoy tentado de contestarle al pacifista lo mismo que Johnson contestó a Goldsmith: si no acepta usted la opinión universal de la humanidad, yo no tengo más que decir. Pese a que Ocker pensaba que la voz perenne y general de los hombres equivale al veredicto de Dios, sé que muchos de los que la escuchan le conceden poco o ningún peso. Este desprecio a la autoridad humana puede tener dos raíces. Puede nacer de la convicción de que la historia humana es un movimiento simple y unilineal que va de peor a mejor, lo que llamamos la fe en el progreso, de modo que cualquier generación es siempre y en todos los aspectos más sabia que las anteriores. En opinión de quienes sostienen esto último, nuestros antepasados quedan descartados, y no consideran en absoluto improbable la afirmación de que, hasta antes de ayer, el mundo entero estaba equivocado, mientras que ahora, de buenas a primeras, está en lo cierto. Confieso que con estas personas no soy capaz de discutir, ya que no comparto su tesis inicial. Quienes creen en el progreso constatan con razón que en el mundo de las máquinas los modelos nuevos sustituyen a los antiguos, de donde infieren erróneamente un descarte similar en cosas tales como la virtud y la sabiduría. La autoridad humana, sin embargo, puede quedar descartada sobre una base muy diferente. Quizá alguien, al menos un pacifista cristiano, sostenga que la raza humana está caída y corrompida, de modo que ni siquiera el consenso de los ilustres y sabios maestros de la humanidad o de las grandes naciones muy lejanas en el tiempo y el espacio ofrece alguna pista acerca del bien. Planteado este debate, hemos de recurrir a nuestra siguiente guía, la de la autoridad divina. Me centraré en la autoridad divina únicamente desde la perspectiva cristiana.
De las demás religiones civilizadas creo que solo una, el budismo, es genuinamente pacifista, y, en cualquier caso, no dispongo de la información suficiente para debatir eficazmente sobre ellas. Cuando nos fijamos en el cristianismo, vemos que el pacifismo se basa casi exclusivamente en algunas palabras del Señor. Si esas palabras no consolidan la postura pacifista, no sirve de nada intentar basarla en el securus judicat general del cristianismo en su conjunto. Y, si busco una guía ahí, compruebo que la autoridad en su conjunto está en mi contra. Cuando me fijo en lo que dice mi autoridad inmediata como anglicano, los 39 artículos, encuentro nítidamente recogido que es legítimo para los cristianos, según el mandato del magistrado, portar armas y servir en las guerras. Puede que quienes discrepan no admitan esto, entonces les remito a la historia de los presbiterianos, que no es nada pacifista. Puede que los papistas no lo admitan, entonces les remito al dictamen de Tomás de Aquino, así como los príncipes lícitamente defienden su territorio con la espada material contra los perturbadores internos, así también les incumbe defenderla de enemigos externos con la espada de la guerra. O, si reclaman una autoridad patrística, les presento a San Agustín, si la doctrina cristiana inculpara todas las guerras, el consejo más saludable para los que lo piden según el Evangelio sería que abandonasen las armas y se dejaran del todo de milicias. Mas a ellos les fue dicho, a nadie iráis, os baste con vuestro estipendio. A quienes ordenó contentarse con su propia paga, no les prohibió guerrear. Pero, si examináramos las voces individuales, no acabaríamos nunca. Todas las instituciones que se proclaman iglesias, es decir, que afirman la sucesión apostólica y aceptan los credos, han bendecido siempre lo que consideran armas justas. Doctores, obispos y papas, creo que incluso el Papa actual, Pío XII, han desaprobado una y otra vez la postura pacifista. Tampoco me parece que encontremos una sola palabra acerca del pacifismo en los escritos apostólicos, más antiguos aún que los evangelios, y que reflejan, si es que hay algo que lo refleje, ese cristianismo original del que son producto los propios evangelios. Por lo tanto, toda la defensa cristiana del pacifismo radica en palabras del Señor tales como, no repliquéis al malvado, por el contrario, si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Entonces me veo obligado a plantear que el cristiano que dice esto lo tiene que asumir sin reservas. No hace falta señalar, seguro que ya se lo han señalado a ustedes antes, que ese cristiano tiene el deber de asumir del mismo modo todas las demás palabras tajantes del Señor. Porque al hombre que lo ha hecho así, que siempre ha dado todo a quien se lo ha pedido antes de acabar entregándoselo a los pobres, nadie dejará de respetarle. Me imagino que ahora estoy discutiendo con alguien así, pues quien pensaría que merece la pena contestar a alguien tan incoherente que interpreta a la rigueur las palabras del Señor cuando éstas le dispensan de una posible obligación, y las interpreta en sentido amplio cuando le piden que se haga pobre? Hay tres maneras de entender el mandato de ofrecer la otra mejilla. Una es la interpretación pacifista, el mandato quiere decir lo que dice e impone a todos los hombres y en cualquier circunstancia el deber de no resistirse. Otra es una interpretación de mínimos, el mandato no quiere decir lo que dice, sino que es sencillamente una forma hiperbólica y oriental de decir que tienes que aguantar mucho y ser pacífico. Tanto ustedes como yo coincidimos en descartar este punto de vista. Por lo tanto, la discrepancia queda entre la interpretación pacifista y una tercera que expongo a continuación. Yo creo que el texto quiere decir exactamente lo que dice, pero con una reserva sobreentendida a favor de esos casos obviamente excepcionales que cualquier oyente comprende espontáneamente que son excepciones sin que nadie se lo diga. O por decirlo con un lenguaje más lógico, creo que el deber de no ofrecer resistencia se aplica aquí a las ofensas impliciter, sin perjuicio de cualquier cosa que haya que permitir más tarde con relación a las ofensas secundum quid. Es decir, en la medida en que los únicos factores relevantes en el caso sean la ofensa que he recibido del prójimo y mi deseo de vengarme, yo sostengo que el cristianismo ordena la mortificación total de ese deseo. No hay espacio ninguno para la voz interior que nos dice, él me ha hecho esto, así que yo le voy a hacer lo mismo a él. No obstante, en cuanto introduces otros factores, el problema varía. Alguien supone que quienes oían al Señor entendieron que, si un maníaco homicida que se propone matar a un tercero intenta quitarme de en medio, ¿tengo que apartarme y dejar que agarre a su víctima? A mí me parece totalmente imposible que entendieran algo así. Y me parece igual de imposible que creyeran que lo que el Señor quería decir es que el mejor modo de educar a un niño consiste en permitirle golpear a sus padres cuando se enfada, o, si ha cogido la mermelada, darle también la miel. Creo que el significado de las palabras es absolutamente claro, mientras solo seas un hombre enfadado al que han herido, mortifica tu ira y no devuelvas el golpe.
Así pues, se supone que, mientras seas un juez golpeado por un particular, un padre golpeado por un hijo, un maestro por un alumno, un hombre cuerdo por un lunático o un soldado por el enemigo público, tu deber puede ser muy distinto, distinto porque puede haber otros motivos aparte de la represalia egoísta de devolver el golpe. Es más, ya que sus oyentes eran personas concretas de una nación desarmada, parece poco probable que supusieran que el Señor se estaba refiriendo a la guerra. En lo que debieron de pensar no fue en la guerra. Es más probable que les pasaran por la cabeza las fricciones diarias entre vecinos. Esta es mi principal razón para preferir esta interpretación a la suya. Cualquier palabra tiene que interpretarse con el sentido en que se transmitió espontáneamente y en el momento y el lugar en que fue pronunciada. Además, creo que, entendida así, armoniza mejor con las palabras de San Juan Bautista a los soldados y con el hecho de que una de las pocas personas a las que el Señor alabó sin reservas fuera un centurión romano. También me permite suponer que el Nuevo Testamento es coherente consigo mismo. San Pablo aprueba el uso de la espada por parte del gobernante, Romanos 13:4, y lo mismo hace San Pedro, 1 de Pedro 2:14. Si hay que interpretar las palabras del Señor con el significado incondicional que defiende el pacifista, nos vemos obligados a concluir que el auténtico mensaje de Cristo permaneció oculto para quienes vivieron en su época, hablaban el mismo lenguaje y fueron escogidos por él como heraldos suyos ante el mundo, así como para todos sus sucesores, y que ese mensaje lo hemos descubierto nosotros ahora. Sé que hay personas a las que tal cosa no les resultará difícil de creer, igual que hay personas dispuestas a sostener que el verdadero mensaje de Platón o Shakespeare, extrañamente oculto a sus contemporáneos y sus sucesores inmediatos, ha conservado su virginidad hasta entregarse a los atrevidos abrazos de uno o dos profesores modernos. Pero no puedo aplicar a los asuntos divinos un método de exégesis que he rechazado con desdén en mis estudios profanos. Cualquier teoría que se base en un supuesto Jesús histórico desenterrado de los evangelios para oponerlo luego a la enseñanza cristiana es sospechosa. Ha habido demasiados Jísuses históricos, un Jesús liberal, un Jesús pneumático, un Jesús bartiano, un Jesús marxista. Son el recurso fácil de la lista de cualquier editor, igual que los nuevos Napoleons y las nuevas reinas Victoria. Yo no confío mi fe ni mi salvación a fantasmas de este tipo. Así pues, la autoridad cristiana no me sirve tampoco en mi búsqueda del pacifismo. Si aún sigo siendo pacifista, me queda preguntarme si debo sospechar la influencia secreta de alguna pasión. Espero que no me malinterpreten. No pretendo unirme a ninguno de los insultos a los que están expuestos en la prensa popular quienes piensan como ustedes. Permítanme empezar diciéndoles que me parece poco probable que alguno de los presentes sea menos valiente que yo. Pero permítanme decirles también que no existe ningún hombre vivo tan virtuoso como para sentirse insultado si se le pide que considere la posibilidad de una pasión torcida cuando se trata de elegir entre tanta felicidad y tanta miseria. Porque no nos engañemos. Todo cuanto tememos de cualquier forma de adversidad considerada individualmente lo reúne la vida de un soldado en el servicio activo, nos amenaza, igual que la enfermedad, con el dolor y la muerte, nos amenaza, igual que la pobreza, con un mal refugio, con el frío, el calor, la sed y el hambre, nos amenaza, igual que la esclavitud, con el trabajo duro, la humillación, la injusticia y las leyes arbitrarias, nos separa, igual que el exilio, de todo cuanto amamos, nos encierra codo con codo. Igual que las galeras, con compañeros desagradables. Nos amenaza con todos los males temporales, todos excepto la deshonra y la perdición final, y a quienes lo soportan no les gustan más de lo que les gustan a ustedes. Por otra parte, aunque quizá no sea culpa suya, es un hecho que el pacifismo no les amenaza a ustedes con casi nada. Existe, sí, cierto oprobio público que nace de la gente cuya opinión desprecian ustedes y cuya compañía no frecuentan, un oprobio rápidamente compensado por la cálida aprobación mutua que existe inevitablemente en cualquier grupo minoritario. Por lo demás, les ofrece una continuidad de la vida que conocen y aman, entre la gente y en el entorno que conocen y aman. Les ofrece tiempo para sentar las bases de una carrera profesional, porque, lo quieran o no, no pueden evitar aceptar los trabajos que algún día los soldados licenciados buscarán en vano. Ni siquiera tienen que temer, como quizá temieron los pacifistas en la pasada guerra, que la opinión pública les castigue cuando llegue la paz. Porque ya hemos aprendido que, si el mundo es lento en perdonar, es rápido en olvidar. He aquí, pues, porque no soy pacifista. Si intentara hacerlo, hallaría una base objetiva muy dudosa, un confuso proceso de razonamiento, el peso de la autoridad tanto humana como divina en mi contra y sólidos fundamentos para sospechar que mis deseos han guiado mi decisión. Como ya he dicho, las decisiones morales no admiten una certeza matemática. Puede que, después de todo, el pacifismo tenga razón. Pero las probabilidades me parecen muy escasas, demasiado escasas para desear oponerme a la voz de casi toda la humanidad.